lo que hemos llamado iniciativas motivadoras, que también podrían ser clases maestras, ¿no? Como las de antes, pero bueno, en definitiva son formas de denominar a personas y proyectos vitales que tienen una trayectoria en el medio rural, y en este caso con Ismael de la Iglesia, pues es una trayectoria que, a diferencia de las dos anteriores, y me corriges luego, pues está como empezando, tanto por su edad como por su proyecto, y que está muy vinculado pues a esa declaración de hace unos 15 días del toque de campanas como patrimonio de la humanidad. Y aquí este chaval donde debemos, moderno, con pendientes, pues resulta que es campanero como buen apellido de la Iglesia, que es campanero que sabe tocar las campanas y qué significa cada toque, y además fabrica esas campanas, ¿no? Y su proyecto está empezando ahora, y que le gustaría que fuera la Sierra de Demanda, pero no lo consigue, pero lo hace en su pueblo, que es Miráguila, que está en esa zona de Sedano Las Loras. Así que, Ismael, gracias por venir, y tienes unos 20 minutos de... Gracias a ti. Bueno, pues efectivamente voy a intentar separarlo en las dos partes. En la parte, digamos, inmaterial, que es el toque de las campanas, recién nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y luego la parte material del patrimonio, que son el instrumento en sí, las campanas y todos sus elementos. Bueno, el toque de campanas, vamos a ver cómo lo explico para ser más conciso. A mí me gusta decir que es como el habla, es como el acento, ¿no? Todos los toques tienen el mismo nombre, en pequeñas variaciones, pero vienen a decir lo mismo en cualquier población del país. Pero la forma de tocar, la forma de hablar, de decir, cambia. Pero cambia de aquí a Covarrubias, a Salas de los Infantes, por ejemplo, una barbaridad. Por eso me gusta decir que es como los acentos. Simplemente en Burgos, que tenemos 10 comarcas, no tenemos 10 formas de tocar las campanas. Tenemos 1000, casi por ¿cuántos pueblos hay en Burgos? 1000... perdón, 3000 y pico. Pues tened en cuenta que antiguamente, y no nos tenemos que remontar ni atrás, basta con 100 años, 120, cuando la electricidad no era algo común en nuestras casas, ni en el alumbrado público ni nada, era el único medio de comunicación instantáneo de masas, antes de la electricidad. Entonces, tenemos 3.300 formas de celebrar o de decir que se celebra una fiesta. El toque de difuntos, por ejemplo, ya es más común, ya digamos que está más homologado, tiene muchísima personalidad también, pero por lo mismo, por las variaciones. Tenemos entre fronteras de la comarca, podríamos hacer una nueva comarca en estilos, en la forma de comunicar, que es el lenguaje. Entonces, bueno, yo un poco ahora voy a representar a la Asociación de Campaneros de Burgos, que tenemos varios proyectos en marcha. Nuestra máxima aspiración, por supuesto, es recuperar, en medida de lo posible, mantener y transmitir este lenguaje que está pues, en muchas poblaciones completamente extinto, porque muere con nuestros mayores. Son sabidurías que pasaban de boca en boca con la práctica, como los oficios. No hay un cuaderno, no hay un de notas, ni una partitura de cómo tiene que ser. En algunas catedrales sí, en sitios donde estaba muy reglado, muy estamentado, sí hay testimonios escritos, pero no es lo normal, no en el medio rural. Entonces, bueno, esa es nuestra máxima aspiración. Tenemos bastantes proyectos ahora para la recuperación. Estamos, junto con Diputación de Burgos, la parte de cultura, hemos creado una página que ahora mismo está en construcción, pero bueno, que existe ya, donde iremos colgando y catalogando todo el patrimonio material, como decía, que son las campanas, e inmaterial, pues en medida de lo posible, antes de que se nos mueran los que quedan, pues con documentos audiovisuales, entrevistas, vídeos, lo que sea. Para rescatar eso vale hasta con una mesa, hacerle un vídeo a esa persona. Aquí estaba la grande, aquí estaba la pequeña, se tocaba así. Eso, cualquier cosa vale por lo menos para tener el testimonio. Luego ya nos encargamos nosotros de
de representar eso, de decir, bueno, este señor era de este pueblo, las campanas estaban colocadas así, pues la forma que tendría de tocar él es así. En el peor de los casos, que no podía subir a la torre, y esta es un poco la metodología. Entonces, bueno, no habría campanas tampoco sin campaneros, ni campaneros sin campanas. Curiosamente, el término campanero hace referencia tanto al que las tañe como al que las hace. Y bueno, eso es un poco la parte en la que más voy a profundizar, que es la fabricación tradicional de campanas. Hace 4 años tuve la suerte y el privilegio de que el que yo considero que es el mejor campanero fabricante, el mejor campanero de España y de los mejores de Europa, no porque lo diga yo ni haya sido mi maestro, sino porque la calidad de sus productos habla por sí sola. Se puso en contacto conmigo para enseñarme el oficio. Ya nos conocíamos de antes, pues bueno, por ciertas cosas, pero bueno, pues oye, nos caímos bien y vimos que teníamos el uno, tanto yo en él como él en mí, vio un potencial, y es muy raro, para mí es un privilegio, porque esto es un oficio familiar y muy endogámico, o sea, es muy raro que pase afuera de la familia este conocimiento. Siempre han sido familias de campaneros, por supuesto tenían aprendices, tenían operarios que a veces pues, se instalaban en otros lugares con esos saberes. Solía funcionar así, el oficio de campanero era nómada, era errante. Lo mismo, tenemos que pensar que las carreteras, vías férreas y las tenemos ahora. Las comunicaciones no llegan bien a todos los sitios, pero las tenemos ahora. Antiguamente no se debía construir una campana y mandarla a ninguna parte. El campanero iba a una región, hacía allí, instalaba un taller provisional, dependiendo de la demanda que hubiese, pues 1 año, 2 o 6 meses, hacía las campanas para esa región, recogía y seguía su camino. En Covarrubias, por ejemplo, aquí se instaló a principios, en los años 20, un campanero de Madrid, Constantino Linares, que tenía el taller en Carabanchel Alto, creo, pero estuvo aquí 2 años haciendo campanas para toda la región. Y esta era la forma de funcionar. Luego, con el tiempo, sobre todo cuando llega la primera etapa de la revolución industrial a España, pues se instalan talleres ya más asentados, más profesionales, bueno, en el mejor sentido de la palabra, y bueno, y se distribuyen las campanas. Todo empieza, la campana se construye, la verdad que es un mecanismo muy bien pensado. Se construye desde dentro hacia afuera, así con la misma plantilla. Esto hubiese sido mejor con una pizarra y un rotulador, pero bueno, aquí lo que tenemos es el principio, es el interior. Esta va a ser la plantilla y esta nos va a servir para todo el proceso. Al principio se construye con una chimenea, son ladrillos, es barro. ¿Hay puntero aquí? Sí. Ah, vale, perfecto. Pues si quieres, no te veamos ahí. Ah, genial. Perfecto. Ahí, quédate. Sí. Pues nada, como os decía, esto va a ser el dibujo de la cara interior de la campana, por donde golpea el radar. Y esta misma madera nos va a servir todo para hacer el proceso. Luego iremos recortando para hacer las sucesivas capas. Se empieza, como os decía, con algo muy vasto, son ladrillos macizos, como una chimenea, siempre con un eje central para que la campana sea perfectamente redonda. Claro, la única manera es tener un eje, una plantilla recortada, que nos va marcando todo el rato las dimensiones, siempre la misma para esa campana. Una vez se termina, aquí podéis ver hasta dónde llega, una vez se termina, se revoca todo de barro. Se mete fuego para que seque y se le van dando sucesivas capas. Al principio lo mismo. El grano, el barro es más vasto al principio y conforme vamos rellenando la capa, vamos afinando el barro, lo vamos tamizando.
Como veis, empieza a tener una forma un poco más amable. Aquí, sí, eso es. Aquí esta parte estaría lista, este es el primer molde. Pensad como en una muñeca rusa, hay dentro, pues una de que sean tres, ¿vale? Una dentro de otra y dentro de otra. Este es el primero. Para hacer la campana, recortamos la plantilla con el dibujo de la forma exterior, damos una pasta desmoldante, porque luego se retira intermedia, que tradicionalmente suele ser ceniza, para que no se pegue. Como veis, aquí hay barro, este está con barro, ahora aquí está con ceniza y otra capa de barro. Eso luego lo vamos a tener que retirar, de ahí la ceniza. Entonces, el dibujo que tenemos recortado en la plantilla es uno distinto al que había. Claro, no sigue el mismo contorno, pero con un grosor determinado. Es un dibujo distinto. Aquí tenemos la falsa campana, que es como se llama, este molde intermedio. Lo mismo, vamos afinando, vamos tamizando, hasta dejarlo pues, más lustroso. En este momento, las decoraciones de las campanas siempre son altos relieves, tanto para las letras, siempre están dedicadas a algún santo. Siempre nos cuentan, pues dependiendo de la época y el estilo, pues quién era alcalde, quién era cura en aquella época. Todo eso se hace a la cera perdida. Son en pequeños moldes de cera que pegamos en la campana. Para poder pegar estos moldes de cera, cuando tenemos la falsa campana así, la última vuelta la hacemos con cera. ¿Vale? ¿Veis? Que aquí tiene, esto es muy típico de las campanas, los cordones que se llaman, la decoración que da la plantilla. Una vez tenemos esto, con los moldes, esto sería, vamos a ver, como coger una hoja de cualquier árbol y en una plasta de arcilla, hacer así. Vale. Pues cueces esa arcilla, no, este no es el proceso, pero cueces esa arcilla, echas cera y luego tienes el positivo, ¿no? Que ha dejado esa hoja. Esto sería el proceso son campanas distintas, pero bueno, era un poco para que vieseis la textura, cómo va quedando cuando se pasa la plantilla con la cera. Y luego, como os decía, las decoraciones, las campanas, el 95% de ellas suelen estar en iglesias, entonces tienen sus motivos religiosos, casi siempre cruces. Aquí arriba, aunque no se vea bien por la foto, pues se suele poner tanto arriba como abajo. En el caso de esta, solo arriba, la vocación, el año de la campana, otras decoraciones, porque al final lo bueno que tienen las campanas en este sentido es que están personalizadas, no hay dos iguales, ya no solo por el tamaño, sino por lo que te pide el cliente, vamos, el que te la encarga. Aunque los santos sean los mismos por todo el país, las iglesias y las poblaciones no, entonces siempre queda reflejado en las campanas esto. La definición que daba cera es, claro, esto no se puede mecanizar, y aunque se pudiese, sería todavía más costoso y nunca quedaría igual. Vale, una vez tenemos la campana en cera terminada, se le da una especie de pintura de barro muy fina, una mezcla de clara de huevo, que luego eso nos va a servir, bueno, hace de liga y hace que ese primer molde sea un poco más impermeable a la hora de cuando llega el molde. Se le va pintando y conforme vamos teniendo capas vamos engordando el grano, porque luego lo que necesitamos es una capa, es un molde fuerte que aguante el peso del bronce al entrar. Se le refuerza también con esparto, lo mismo, que actúa como la ferralla en el hormigón. Importante, cuando después de darle el esparto es el momento en el que podemos meter fuego, entonces esa cera se va y queda una pequeña holgura de menos de 1 milímetro, que luego nos ayuda, cuando tenemos terminada, que luego nos ayuda a levantar la capa. Esto es así. Cuando tenemos el molde terminado y bien recocido, se corta, se hace un recalzo a esta altura, lejos, aquí termina la campana, pues a esta altura
se corta y como tenemos esa holgura que ha dejado la cera, se levanta. Como un flan, como el molde de un flan, exactamente igual. Aquí estamos rompiendo la falsa campana, ¿os acordáis? El molde intermedio, la muñeca del medio. Aquí estamos rompiendo la falsa campana. La falsa campana es de barro, la ceniza, para que salga bien. Esto lo que nos hace la falsa campana simplemente sirve para poder poner las letras, nos da las dimensiones concretas de la campana. Entonces este molde se retira y cuando se ha terminado de retirar, la capa que hemos levantado se volvería a bajar y nos deja un hueco, ya no de 1 milímetro, sino del grosor que tiene la campana, donde luego va a entrar el bronce. Esto es la capa levantada por dentro, estos serían los dibujos y las cosas, pero aquí las veríamos en espejo, al revés, se leería al revés, porque están impresas, para que luego salga al derecho cuando está la campana. Como el barro es muy fino, la definición es perfecta, exactamente igual que la que tenía la cera. El barro al principio, cuando os dije que se pintaba con una especie de pintura de barro. Esto es justo el cogote de la campana, donde están las asas, que son las que luego nos permiten fijarla a la montura, al yugo. Aquí está la capa, esto es por dentro, aquí está la capa levantada, que se va a poner sobre el macho, sobre el primer muelle, ya con la falsa campana retirada. Vale, estos son los hornos tradicionales. Este es uno de los 2 tipos más comunes de hornos que había para hacer campanas, se llaman hornos de reverbero. Esto es de tiro natural, o sea, quiere decir tiro atmosférico, no está forzado, no hay sopladores. Tiene unas dimensiones concretas. El bronce se coloca en esta zona, aquí está donde se mete la leña, se mete desde arriba. Y cuando este horno está a pleno rendimiento, ya veis que la chimenea aquí falta de recrecerla un poco, porque aquí estamos de pruebas. Cuando este horno está a pleno rendimiento, saca como 1 metro de llama. O sea, el fuego que empiece aquí le engüetea el bronce, que el bronce necesita eso, no solo calor, sino que la llama lo acaricie, y sale por aquí la llama. O sea, es como, no sé si habéis visto alguna vez una casa en llamas o una chimenea ardiendo, que es terrible, pero salen unas llamas por la chimenea que meten miedo más que otra cosa. Y esto es justo pues, un poquito antes de la fundición. Cuando el horno está cerrado, aquello, ya os digo, que parece un soplete. Es alucinante como... Y con leña, no estamos utilizando gasoil en estos casos ni nada, es todo leña. Luego otra parte fundamental, estos son herrajes, es el barajo de una campana, y herrajes hechos también a fragua. ¿Qué es la parte buena de...? Si os habéis fijado alguna vez, las estructuras de hierro de fragua de hace 150, 200 años duran muchísimo más, se pudren con más dificultad que las de ahora, porque tenían un tratamiento térmico y en contacto con el carbón y todo esto tenía un tratamiento térmico mucho más largo que una producción industrial. El hierro que compramos ahora se hace en serie, lo calientan sopletes, no tiene nada que ver. La forja, por ejemplo, estos agujeros, vamos a entenderlo, este hierro vamos a entenderlo como si fuese una tabla de madera. Esto es un hendido, es decir, se calienta esta parte y con un punzón y un martillo no se perfora, se hace un agujero. Entonces lo que hace es apartar las vetas. Por eso os decía que pensad en una tabla. En vez de cortar, aparta las vetas. ¿Y qué nos da? Que esta zona es muchísimo más fuerte que esta, porque está concentrado aquí el hierro. Hemos apartado las vetas, en contraposición a una broca, que sí, es más rápido, pero si lo hiciésemos con una broca, esta sería la parte más débil, porque hemos cortado, al hacerlo con un buril y en calor, es la parte más fuerte. Esto si lo exponemos al mar, esta sería la última parte en desaparecer. Esto es un badajo hecho de forma, lo mismo, en fragua, lo mismo. Esto es un hendido en horizontal, y luego se calienta, se machaca y se abre solo. Esto es un poco el proceso, siempre es un trabajo de 2, porque para hacer hendidos necesitas una gran maza, uno está sujetando, el otro, en las fraguas siempre va a haber 2 personas trabajando. Y aquí están,
Estos son los elementos que os enseñaba antes, donde se ata la campana con unas bridas de hierro. Esta es la campana para Centro Europa. Esta es el yugo, la melena. Aquí en España son mucho más grandes y más esbeltos porque aquí voltean las campanas, dan la vuelta completa. En Centro Europa solo oscilan. Entonces, como este era un pedido para allá, el estilo o sea, la madera que se necesita es menos cantidad porque solo oscilan. Vale, entonces ahora, un poco esta introducción. Bueno, esta introducción, que te quedan 2 minutos. Sí. Hemos hecho una campana en 17 minutos, te quedan 2 para el resto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Sí. Aquí un poco para que lo veáis. Tenía que haberos puesto esto desde el principio, pero es que aquí faltan partes del proceso. Y bueno. Esto es una campana que hicimos de 4.500 kilos con hornos de leña al estilo para Holanda. Es la campana más grande que se ha hecho en España en los últimos 200 años. Por lo menos que está en constancia documentada de ella. ¿Para el norte? Para Golden Sun, se llama. Y aquí de allí en España, Pues sí, vinieron con nosotros precisamente porque una de las condiciones que querían era que usásemos hornos de leña, que no utilizásemos fundentes en el metal, porque al sonido le perjudica, según quien lo mire, pero sí es verdad que le afecta. Y sí, curiosamente curiosamente en el siglo XVI vinieron muchos campaneros flamencos a enriquecer nuestro sistema de fundición de campanas y ahora somos nosotros, y ahora han tenido que venir a nosotros para recuperar esa forma de escuela. Esas son todas las letras, toda la leyenda que va a llevar la campana. ¿Y eso lo hacen ustedes también, lo de la seda? Sí. Todo. Estos son pequeños, son moldes. Primero se hacen o bien sobre tablillas de madera noble, porque es madera que vas a tener que estar mojando, secando constantemente. Este es el asa, se hace aparte. El asa de la campana, aunque luego es uno, toda la campana, cuando viene la fundición es todo uno, son dos moldes distintos que casan el uno con el otro. ¿Y dónde está este traído? Este en Santander. Yo ahora lo que estoy haciendo es, me vine aquí a Burgos y en el Valle de Sedano. Lo que pasa es que todavía estoy empezando, no tengo el local, permisos pedidos para que me dejen hacerlo allí, a ver qué me contestan y en cuanto me digan que sí, pues a funcionar. Bueno, como estamos en tiempo de preguntas, esa decisión que tú tomas para irte a un pueblo, montar un taller por un oficio tan artesanal, tan concreto, Sí. ¿tú tienes claro que eso le da de comer y que tiene mercado? Sí, porque además, mira, lo bueno de apostar por hacerlo de forma tradicional es que yo mismo me construyo los hornos. En ese sentido, no necesito una gran inversión económica, no me tengo que hipotecar absolutamente nada, porque para empezar, en esto, al no necesitar, sobre todo el tema de los hornos y la maquinaria que se necesita la fundición, que es muy cara, pues en este sentido tengo bastante margen de maniobra. No voy a llegar a tanta gente como pueda llegar una empresa que lleva muchos años, que es fiable y que es industrial, pero tampoco tengo una gran empresa. Tener una gran empresa y muchos operarios es un monstruo que come mucho dinero también. Para empezar, aparte que no puedo empezar así, tengo que empezar yo solo, pues también tengo más margen de maniobra. Con el precio del metal es para todos igual, pero oye, si puedo vivir de ello, tengo que rebajar mi hora, pues no me importa, porque estoy haciendo algo que me apasiona, ¿no? Pues esa parte, no voy a perder dinero haciéndolo, por supuesto que tengo que vivir de ello, pero tampoco me importa que mi hora
pero mercado hay, desde luego. En España hay 5 empresas actualmente que hacen campanas y teniendo en cuenta lo longevo que es el producto, viven las 5 de ellos. O sea, una sexta, además de un solo tío, no de momento, oye, si me gustaría, si funciona, no la quiero hacer muy grande, pero tener 1 o 2 personas sería fantástico. Sobre todo para yo estar centrado en divulgar en la elaboración y fundición de las campanas y que ellos estuviesen más pues, en la parte de carpintería, tanto de madera como de metal, vamos. Luego también en el medio rural los gastos son menores, o sea, hay unos gastos que se tienen en la ciudad que en el pueblo no los haya. Bueno, a ver, algunos sí y otros no. En la ciudad siempre vas a tener a la hora sobre todo de suministros que necesito para hacerlo, pues hombre, si me crece un poco, o a veces que si tú tienes la munición en un polígono industrial, pues llamas al que te trae el metal o el gas, oye, necesito tal, y te lo llevan y no tienes que estar, al pueblo no va a venir nadie a traerme 4 hierros y una botella de gas para las necesidades que tenga, pero bueno, oye, es una cuestión de organizarse. Si es verdad que la parte buena, si como yo fundo con leña, la materia prima por lo menos no dependo del gasoil, no dependo de... No, yo voy al monte, pido la suerte que me toca y... ¿Y el barro? ¿Eh? ¿Y el barro? El barro de la tierra. Sí, claro. Sí. El barro, bueno, no os he dicho antes, los moldes, ahora con el tema del barro, los moldes se tienen que enterrar siempre, porque la presión que hace el bronce al entrar en un molde es de, si hacemos una campana de 100 kilos, es de 300. Está haciendo, entonces siempre se tienen que enterrar y cambiar. Cambiar la temperatura. Y luego, a ver, luego lo bueno que tiene es que la curva de enfriado tiene que ser lo más lenta posible. Bueno, os voy a poner simplemente ya. Impresionante. Nada, no te preocupes. Solo para que veáis un poco el momento de la fundición. La colada, vamos. ¿Cuánto tiempo tardas en preparar el molde? Perdona. ¿Preparar un molde? Sí. Hombre, en este tardamos 6 meses, pero te voy a explicar por qué. Sí, no. Se multiplican el tiempo porque estás trabajando en un foso muy profundo. Una campana en un mes y medio, una campana de 1000 kilos la podéis hacer en un mes y medio. Pero una tan grande, pues tienes un espacio reducido, claro, tampoco puedes tener un foso gigante que luego tienes que rellenar de tierra. O sea, hay que hacerlo un poco con eso. Vale, termino ya. ¿Y cómo se transporta eso luego a...? ¿Eso cómo se transporta luego a la campana? ¿No es hecha? Pues hecha ya con los medios hoy en día sacamos con una pluma, con una arruga, desmontando parte del tejado para que pudiese salir. Bueno, y luego la sacamos con... Sí, ¿Y un camión? ¿Eso era un camión o una sí, un camión, claro. Lleva una blanda, por ejemplo. Eso, camiones, creo, sí. Pero eso ya es cosa de... Porque ya es la cuestión de... Claro, Como pesa tanto, el bronce sale del horno y entra por gravedad. Fíjate. ¿Cómo controla la temperatura del bronce de la leña de calor que necesita? ¿Cómo eso de experiencia? Hombre, te la da la experiencia, siempre existen termómetros, que lo metes al metal fundido y te dice, pero al final la experiencia, hay muchos truquillos, cuando parece un espejo el bronce, ya está. Hacer pan, ¿no? Hay que hacer una campana para tocar la campana, vale. Ya está, ¿no? Más o menos. Así la tuvimos que sacar. Pues tiene unas tablas, unos rodillos debajo y con un... Sí, tuvimos que quitar un poco el dintel de la puerta que era de madera porque justo un par de centímetros. Una última pregunta. Sí. ¿Cómo diseña la campana para obtener el sonido que se requiere, ¿no? Porque apasionante hacer campanas es eso, ¿no? Sí, a ver, el tamaño y la forma, el perfil son fundamentales para el sonido. En nuestra cultura no importa tanto porque aquí
lo que prima es el ritmo, el código del mensaje. Allí, en el Centro Europa, que hacen música con ellas, sí que tiene que ser muy concreto, porque luego las tornean, las liman por dentro para terminar de afinarlas. Sacar una campana con una nota perfecta de molde es, no te voy a decir imposible, pero es una proeza. Yo en Madrid participé en un concierto de campanas en San Francisco el Grande y a mí me tocó el sol. O sea, estaban afinadas absolutamente. Y eran de varias iglesias de Madrid. Sí, cuando hacen carillones, bueno, pausamos ya si queréis. Cuando se hacen carillones tienen que estar afinadas perfectamente, porque si no, no se pueden callar. No es como un piano que tú tocas y puedes mantener la nota o la almohadilla corta la campana, no. Entonces tiene que estar, cuando se empiezan a mezclar los sonidos de las notas, por lo menos tiene que ser, claro, que sea una nota concreta, pura. Y otra cosita, la aleación que le echáis, eso sí que es un secreto, ¿no? Bueno, a ver, el secreto es, el bronce campanil es cobre estaño a la proporción 80-20. La general, el secreto de cada campanero es, bueno, jugar con esa proporción, décimas arriba, décimas abajo y otros pequeños metales que le aportan distintas cosas, eso sí que es el secreto. O sea, la proporción es un secreto. En dureza o en sonido, en la proporción esa o en las dos cosas. ¿Cómo? Quiero decir que para que una campana suene de una determinada forma, tiene que tener una aleación 80-20, 70-30, o no incluye. No, el 80-20 tiene que ser para que sea lo suficientemente, para que tenga la suficientemente dureza para que la campana vibre y no se rompa por el efecto de la vibración. Si hacemos una campana de otros metales que no sean, por ejemplo, en épocas de guerra, después de las guerras, las campanas son malas porque hay falta de material y se arpan. Y se arpan por fatiga del material, porque en vez de tener 20 de estaño, tiene 19 o 18 de estaño, 17 y un 3% de plomo, o de otros metales que son primos hermanos del estaño, que no alean del todo bien, pero casan y no se ve en la campana. Eso solo lo ves cuando la rompes y la echas al horno. Ya, así. Sí. Bueno, luego seguimos con más preguntas. Ismael, dime.